Eh, bueno, vamos a ir comenzando así, en la medida que se vayan sumando, después vamos sumando a lo que se va abordando. Ahí entra alguien más. Bueno, después de haber pasado las etapas de los seminarios, de los temas del seminario, el seminario es un seminario que va a continuar durante todo el año, es decir, que ahí van a surgir nuevos temas a partir de ya cuando volvamos del receso. En estos días, en estas semanas previas al receso, vamos a estar trabajando en torno a una nueva hoja de ruta con otro tipo de experiencias, que eso se los vamos a contar en la segunda parte de la clase de hoy. En esta primera parte, la idea es hacer un poco una sistematización de los trabajos en general, de aquellas recurrencias, de aquello que fue recurrente en sus escrituras, sus narrativas. Para eso voy a poner a compartir un Power. Vieron que nosotros, a las que les llegó ya la devolución individual, les fuimos haciendo algunos aportes, o sea, algunas sugerencias o algunas miradas, eh, pero en este contexto, digamos, nosotras no estaríamos desaprobando, digamos, no estaríamos desaprobando ningún trabajo. No es que hay una desaprobación de por medio, sino que lo que siempre vamos a tratar es invitarlas a que hayan procesos de reflexión más profundos. Entonces, siempre va a ser un ida y vuelta. Eso que nosotras le denominamos trabajo colectivo y colaborativo es hacia donde vamos a ir dirigiendo el trabajo en la residencia, y que tiene que ver sobre todo con el trabajo docente. Bueno, vamos a ir compartiendo acá la pantalla para mostrarles el Power con algunas recurrencias y con algunas disputas de sentido, le voy a llamar. Entonces, en las inscripciones sobre el trabajo docente nos encontramos con recurrencias que tienen que ver con el deber ser, y con disputas de sentidos que tienen que ver con el reconocimiento, ¿no?, del trabajo docente en sí. Este Power después se lo vamos a sumar a la hoja de ruta para que ustedes también lo puedan ver y analizar, y lo que quede un poco dando vueltas puedan volver a recurrir y preguntarnos. Bueno, en algunos podcasts reconocemos que aún sostienen ciertos modos de concebir el trabajo docente, que se derriben algunos mitos, se sostienen y se acomodan nuevos, ¿no? En este sentido, nosotras vimos que ustedes, si bien disputaban sentidos con relación a ciertas miradas del trabajo docente o de la maestra jardinera, pero a la vez iban de vuelta recurriendo a otros nuevos estereotipos. Cuando nosotras marcamos un deber ser, no necesariamente del trabajo docente en sí mismo, sino de aquello que hace una maestra, digamos, una buena maestra, ¿no? ¿Qué la hace buena maestra o qué nos hace buenas docentes? Y entonces allí recaemos, salimos de un estereotipo y recaemos en otro estereotipo, que es el del deber ser docente, el del perfil de la docente deseable. Un poco acá, en esta disputa entre lo que se percibe como maestra jardinera, como la perfección, digamos, la maestra jardinera ideal, donde no hay lugares a posibilidades del error o lugares a críticas. Es otro paradigma también, es otro arquetipo. Es el arquetipo de la maestra ciruela, que se llama comúnmente, ¿no? Aquella buena maestra que es la mejor maestra. Y entonces, cuando nosotras leíamos sus narrativas y escuchábamos sus podcasts después, notamos que si bien hay una fuerte discusión acerca de otros estereotipos donde se va bajándole el nivel de jerarquía a la maestra jardinera, por otro lado resurge otro estereotipo, que es el de la maestra jardinera perfecta, ideal. Y allí también hay que mirar por qué nos estamos inscribiendo allí, en ese paradigma o en ese arquetipo. Entonces, las recurrencias que tienen los podcasts, no todos, pero en su mayoría, lo que es recurrente, son estos tres temas, ¿no? Ese deber ser, el arquetipo de la perfección, y por otro lado, el sentido docente desde lugares individuales, donde se responde a méritos personales, o digamos, se focaliza solo en el ejercicio docente individual, unilateral. Esas tres cuestiones que quizás ustedes
O sea, todavía no lo pudieron, o no lo pudieron reflexionar. Lo que requiere es, primero, volver a escuchar y volver a ver las narrativas para encontrarles nuevos sentidos. Por eso, ninguna de las cosas que se produzcan en estos espacios curriculares, ya sean los ateneos y la residencia, van a quedar guardados para siempre. Todo el tiempo vamos a estar reflotándolos para volver a analizarlos. Porque de eso se trata el ejercicio docente también. Y también porque necesitamos hacer esa reflexión, ¿no? Entonces, lo que más nos cuesta es definir cómo nos inscribimos, cómo asumimos el trabajo docente y qué es el sentido social y pedagógico. ¿No? Estas tres preguntas. ¿Qué significa inscribirnos? ¿Qué significa asumir el trabajo docente? ¿Qué significa sentido social y pedagógico? De alguna manera, en estas tres preguntas está resumido indica o direcciona aquello que hace, que configura el trabajo docente, ¿no? Lo que lo configura como trabajo en sí mismo, fuera de los estatus de paradigma o de arquetipo. ¿A dónde vamos con esto? Entonces, acá tenemos, me parece que se quedó un poco grande. Entonces acá tenemos el sentido del trabajo docente, la inscripción. La inscripción de trabajo docente como trabajadoras de la educación, desde el diseño curricular, trabajadoras por la condición de asalariadas, porque trabajamos en el Estado, y porque nuestro anclaje o nuestra disputa social y nuestro paradigma está en los derechos humanos. Es decir que ser trabajadoras nos sitúa en la misma calidad, digamos, de trabajadores y trabajadoras de un Estado que conforma un tejido social, ¿no? Una trama social. El de los derechos humanos son el paradigma en el cual se asienta la educación, el sistema educativo. Y tiene que ver también con reconocerse como parte de una clase, que es la clase trabajadora, ¿no? Somos trabajadoras de la educación, pero también somos trabajadoras intelectuales, porque trabajamos con nuestro intelecto, pero también con el intelecto de las infancias. Somos trabajadoras colectivas porque la educación se construye de manera colectiva, se construye con otros y con otras, porque ninguna maestra trabaja con su propio librito, ¿no? Como se suele decir, cada maestro con su propio librito. En realidad no es así, y no debería ser así tampoco. Y somos políticas porque nuestros paradigmas, nuestras formas de pensar y de seleccionar aquello que vamos a enseñar es político. Todo ejercicio de elección a conciencia, con abordaje teórico, es una mirada política. El ser humano, los seres humanos, atravesamos la vida de manera política, desde el momento en que decimos lo que pensamos, o optamos por no decir lo que pensamos, también es una postura política. Nuestro trabajo tiene una característica profesional porque tiene una formación específica. Esa formación específica es lo que nos da el título, ¿no? La expertise, como se dice, ¿no? ¿En qué te preparaste vos para enseñar en el sistema educativo, para enseñar a las infancias? Y quienes se preparan para enseñar el sistema educativo en la escuela media, se preparan para enseñar a jóvenes y adolescentes. Entonces, hay un sentido profesional que tiene que ver con la expertise, pero no en el sentido de ser más que otro, sino en estar preparado para entender, o estar preparada para entender determinados modos de enseñar de acuerdo a aquello que tiene que ver con el camino que vamos desandando y que vamos transitando, en este caso en la educación inicial. Pero piensen que eso no es inalterable y no es inamovible. Esa formación va transitando muchos niveles de formación más grandes que te llevan también a otros caminos. Por ejemplo, nosotras somos maestras jardineras, pero nosotras no estudiamos para ser maestras de maestras. La formación específica nos dio la posibilidad también de entender que se puede enseñar estas mismas formas también en personas adultas que van a enseñar a niñeces. Por eso es el sentido profesional.
por la formación específica. Y el sentido pedagógico, tal como lo marcamos en el diseño curricular, tiene que ver con las responsabilidades específicas que tienen que ver con una enseñanza que genere mejores experiencias en niños y niñas. Y esa es la inscripción como maestras y maestros del nivel inicial. Ese es el sentido social y pedagógico. Por fuera de este sentido social y pedagógico aparecen ideales didácticos, ¿no? Una maestra que sea buena para jugar, una maestra que sea buena en las experiencias de, no sé, de las ciencias naturales, una maestra que sea re buena en la literatura, una maestra, y todas esas son como ideales didácticos que se van construyendo y que van modificando. Pero lo que tenemos que tener en claro es que cuando hablamos nosotros del trabajo docente, estamos hablando de esta inscripción, que más allá del modelo didáctico, requiere una inscripción, inscribirse, enmarcarse y posicionarse en los parámetros políticos, pedagógicos y didácticos, ¿sí? Por eso le llamamos sentido social y no rol docente, porque el rol docente está atado a determinadas, digamos, a un momento de la historia del nivel inicial o de la educación, donde se inscribía todo ese trabajo en, como si fuésemos engranajes de una gran máquina, ¿no? Entonces cumplíamos un rol. Acá ya nos salimos de esa mirada positivista y de esa mirada que tiene que ver con otros ámbitos, y nos inscribimos como trabajadoras y trabajadoras intelectuales, mediadoras de la cultura, colectivas, con un sentido social y pedagógico que tiene que ver con la enseñanza desde las experiencias para niños y niñas. Bueno, simplificado esto que está en el documento de trabajo docente del diseño, y que requirió mucho trabajo en los jardines para también acordar estas concepciones, no es fácil llegar a esto sin mirar la propia historia, y por eso fue el sentido de los podcasts que ustedes prepararon, y las reflexiones que ustedes hicieron. Entonces, en ese sentido, nos preguntamos, ¿a qué nos referimos con responsabilidades específicas? ¿Qué son las responsabilidades específicas? Entonces aquí ensayamos algunas posibles respuestas desde lo que se ha construido en los jardines en este tiempo en que se trabajó este texto de trabajo docente, que quedó en el diseño, y lo que hicimos fue traer esas discusiones acá para que las podamos mirar y podamos ver de qué manera nosotras en esta cátedra o en este tránsito de la formación nos estamos visualizando. Entonces, responsabilidades específicas como docentes, mirar lo educativo como un acto colectivo. Es decir, que toda acción colectiva requiere de empatía y aceptación. ¿Por qué empatía y aceptación? Porque yo tengo que aceptar que otras personas pueden tener otras miradas. Tengo que aceptar que otras personas pueden tener otros modos. Y también tengo que aceptar que hay diversidad de formas y miradas. Pero también tengo que tener empatía para poder entablar un diálogo que construya sin caer en disputas personales o en disputas que obstaculicen el propósito en común, ¿no? Que no permitan generar un propósito común. Entonces aquí la empatía, como es una palabra tan usada, siempre digo que hay que resignificar en el contexto en el cual estamos trabajando, la empatía requiere de un ejercicio de reflexión profunda. Es decir, que nosotras tenemos que preguntarnos ¿por qué esto que hace mi compañera? No sé, yo trabajo con una maestra que los tiene todo el tiempo sentados. ¿Por qué me molesta que los tenga todo el tiempo sentados? ¿Qué me provoca? ¿Por qué me llama la atención? Tengo que poder hacerme esa pregunta a mí misma para poder después sentarme con mi compañera y decirle, ¿sabes que yo he notado esto? A mí me parece que a mí me molesta o me choca, pero sinceramente me gustaría encontrar el sentido por el que vos lo haces para poder comprender desde qué lugar lo haces. Sí, Meli, de alguna manera nosotros hemos estado tratando o comenzando a hacer este ejercicio en los seminarios cuando les pedimos a ustedes que pongan en tensión todo lo aprendido y todo lo realizado hasta ahora. Cuando ponemos en tensión es aprender, es aceptar que no todas somos iguales y empezar a construir con otros.
¿no? Es la manera de construir el trabajo colectivo. Entonces, en este trabajo colectivo los aportes, como críticas y organización de la tarea, benefician el propósito común. Para que haya un trabajo colectivo tiene que haber reflexiones, críticas. A ver, las críticas son eso, son reflexiones. Tienen su anclaje, digamos, en la filosofía desde esos parámetros. Las críticas construyen sentidos, construyen miradas, y yo puedo tomarlas o no. Y allí está mi elección política de decir, bueno, yo entiendo tu crítica, pero mis teorías o mis bagajes culturales son estos, y desde este lugar asiento tales cosas, ¿no? Como que tiene que haber una disputa que esté fundamentada, si no, se cae y rompe con el propósito común. Sucede en muchas instituciones, nosotras no les vamos a decir que los jardines son ideales en el trabajo colectivo. Sucede en muchas instituciones que cuando hay mucho choque, digamos, porque no se aceptan las diferentes miradas, a veces cuesta más llevar adelante el propósito común. Y lo que hay que lograr allí siempre es acuerdos de cuidado, acuerdos que se sustenten en cuestiones comunes, porque lo colectivo es generar comunidad, lo común, comunidad, ¿no? Ahí vamos como entrando en esa trama social. Saber que la crítica es un acto de reflexión que implica aportes y discusiones, y eso no lo hace motivo de enfrentamientos personales. Que la práctica docente es flexible e inacabada, donde estamos aprendiendo continuamente. ¿Y esto con qué tiene que ver? Para empezar, saber que nunca sabemos todo. Solo sé que no sé nada, sería como, bueno, resumidamente. La práctica docente es inacabada porque todo el tiempo estamos aprendiendo nuevas cosas, porque los grupos cambian, porque la sociedad cambia, porque hay acontecimientos que irrumpen la realidad social y cultural y nos hacen modificar esquemas de pensamiento. Por ejemplo, la pandemia nos hizo modificar esquemas de pensamiento, esquemas de acción didáctico, nos hizo modificar formas de mirar a los otros y a las otras, a la comunidad, al cuidado. Entonces, la práctica docente es inacabada y es flexible justamente por eso, porque tenemos que estar dispuestas a seguir aprendiendo y a no creer que ya tenemos todo este aprendizaje listo, yo ya lo sé, esto lo manejo de taquito, porque entonces allí volvemos a caer en tradicionalismos o en conductismos porque estamos ya en la zona de confort, como le suelen decir algunas personas. A mí me gusta llamarle en la comodidad de lo conocido. Entonces, para ello hay que tener muy claro el lugar del error y ser capaz de socializar propuestas, experiencias, miradas, sin temor a la exposición y sabiendo que todos los aportes que se realizan son miradas posibles. Y acá la palabra central es exposición, porque las docentes estamos todo el tiempo expuestas ante los medios de comunicación, ante la sociedad, ante esa mirada de, ay, la seño, mirá, está tomando cerveza en el bar, ¿cómo puede ser? Las seños no hacen eso. Ay, mirá la seño, las cosas que sube a su Facebook, a su Instagram, ay, qué horror esa seño. Entonces, la exposición siempre nos va a acompañar. Desde el momento en que nos paramos adelante de un grupo de personas con el guardapolvo puesto, vamos a estar señalados y señaladas con el dedo de muchas cosas, que son proyecciones que los demás ponen en nosotras seguramente, ¿no? Como nos pasará a nosotras cuando vemos a otras personas y decimos, ay, mira, ¿cómo va a ser eso? Bueno, quizás estoy proyectando una cosa que es mía, pero lo que yo tengo que tener en claro es que elegir la docencia es elegir la exposición. ¿Por qué? Porque tengo que exponer mis ideas, porque tengo que exponer mi forma de trabajar, porque tengo que exponer para exponerme al defender una práctica, al defender una propuesta didáctica, también al invitar a otras personas a ser parte de las propuestas que realizamos. Entonces, esa exposición va a tener siempre miradas, va a tener siempre críticas, aportes, sugerencias, rechazos, conflicto. Entonces, lo que tenemos que tener en claro es desde qué lugar vamos a trabajar para los propósitos comunes, sin que esa exposición nos demande el enojo constante y la molestia constante, que es un ejercicio que hay que hacerlo y mucho, y que lleva tiempo, no les vamos a negar,
A nosotras también nos ha pasado que en algún momento dijimos, bueno, acá todo el mundo opina de lo que tengo que hacer en mi sala, yo cierro la puerta y digo la mía, y resulta que no. Eso no es real, no sucede, una no cierra la puerta y adentro hago lo que quiero, porque nadie trabaja sola. Como han dicho muchas en sus podcasts, nadie trabaja sola, muchas de ustedes lo han repetido eso. Defender las posturas con fundamentos sólidos, que hacen a la coherencia entre el paradigma y la acción didáctica, eso es fundamental. Que si yo pienso, bueno, yo me asiento en el constructivismo, y entonces, ¿cómo voy a aportar a esas infancias para que construyan el conocimiento y no sea una reproducción de aquello que estoy proponiendo? Y tener en claro cómo se enseña y se aprende en el nivel inicial, ¿no? Tener clara la responsabilidad que tenemos, ¿no? Cómo se enseña y cómo se aprende en el nivel inicial. Estas, digamos, pautas o acuerdos con relación al trabajo colectivo y colaborativo, nos parece importante empezar a analizarlas en el contexto en el cual nos inscribimos como trabajadoras de la educación y trabajadores de nivel inicial. También para acompañar el proceso de reflexión que ustedes iniciaron con los podcasts, y que ahora va a ir como asentándose, incluso profundizándose, a medida que vayamos llegando al tiempo de la práctica pedagógica, de la práctica docente. También les dejamos acá en el Power 2 videos que no los vamos a mirar ahora, porque la verdad que nos interesa un poco escucharlas a ustedes, para que ustedes después los puedan ver. Este Power se los vamos a poner también en la hoja de ruta. Son 2 videos, son muy cortitos, que hablan sobre el trabajo colectivo. Ahora salgo de acá, vuelvo acá, después si quieren lo podemos volver a retomar si lo necesitan. Bien, por ahí, Meli, es decirles que necesitamos todas las voces, que para nosotros es re necesario que empiecen ya a exponerse como docentes y aceptar que se equivocan. O sea, muchas creo que no hablan o no dicen, o para no entrar ni en debate ni en conflictos, o por miedo a equivocarse. Y en realidad el lugar del error es un lugar constructivo, es un lugar que nos ayuda a todas, no solamente a quienes están de acuerdo con lo que dice tal autora o con lo que está diciendo la profe. No sirve eso porque no construimos. Entonces, a nosotros tal vez nos llama un poco la atención esto de que hay muchas de ustedes que no se animan a hablar, y estamos en un lugar como docente en que la exposición es permanente, es siempre, y siempre nos vamos a estar equivocando. Pero bueno, tenemos gracias a que somos un grupo, tenemos otras miradas que de alguna manera nos van a poner en tensión y nos van a decir, mirá lo que estás diciendo, mirá a lo que estás respondiendo, a qué paradigma responde lo que estás proponiendo, y dónde nos inscribimos nosotras. Me parece que te estás equivocando, o no, tal vez ayude. Por eso ahora lo que les vamos a pedir es que ustedes puedan dar sus pareceres con respecto a este Power que acaba de pasar Melina. Por ahí, si les parece a ustedes, pueden pensar qué del Power les genera ruido o las llama la atención, porque hay muchos conceptos en el Power que creo que no fueron totalmente abordados y que empiezan a aparecer recién ahora, y que sería interesante escucharlas a ustedes, saber qué piensan de esas concepciones o esos conceptos. ¿Cómo ven
¿Cómo se ven allí? ¿Se ven ustedes allí? ¿O no? ¿O quisieran verse? ¿Qué piensan de aquello que escribimos? Profe, bueno, a mí en lo personal, en cuanto a la posición fundamentada, me cuesta un montón tomar aportes de autor y eso, decir, bueno, yo me fundamento en esto, me cuesta mucho plantarme en ese sentido. Pero me parece excelente esto del trabajo colaborativo, me gusta mucho esto de pensar que no somos una sola, que en realidad es así, dentro de una institución no solamente trabajan las docentes en el aula, sino que se trabaja desde el directivo hasta el personal auxiliar y las infancias son parte fundamental y las familias, he visto durante todos estos años cómo es una red que se va formando y que son todos partes de esa red y que justamente son todos voces y voces que merecen y necesitan ser escuchadas. Quizás por ahí esto de la empatía y de la aceptación también es algo que como que lo mencionamos mucho, es una palabra muy usada decir empatía, pero llegar a sentir esa empatía o llegar a ver esa empatía como que también es un trabajo a conciencia y también hay que tomarlo como algo serio, o sea, no es como tomar la pasada y decir, ah, sí, sintamos empatía, no, porque no hay empatía de docentes a alumnos o que muchas veces se ven. Por otro lado, esto de la postura de decirles a las profes, no, estás equivocada, me parece que le estás errando, cuesta mucho porque venimos de una estructura muy jerarquizada. Entonces el plantarnos hoy y decir, hoy somos todas docentes, es algo que nos lleva a cuestionarnos y nos cuesta decir somos docentes. Yo creo que del grupo asumirse docentes todavía son re poquititas, somos re poquititas, y para mí también es todavía un proceso, va a ser un proceso siempre para mí, el constante aprendizaje, el constante adquirir información, el adquirir posturas, el escuchar, el entender pensamientos, pero me parece muy importante esta parte de lo colaborativo, de lo colectivo, de que siempre sea con respeto, me parece. Yo muchas veces escucho mucho, me gusta escucharlas mucho, eh, y trato de dar mi postura, pero me pasa eso, me frena eso, que no tengo una postura fundamentada, como que me cuesta conseguir ese lugar en mí. Pero sí, como que de a poquito va saliendo esa mirada docente sobre mí misma. Hay algo de lo que dijiste, Ana, que me parece interesante, ¿no? Lo de la estructura jerarquizada que tenemos construidas en nuestras matrices. A nosotros nos pasa que siempre cuando inicia, digamos, el periodo con un grupo nuevo, nos encontramos quizás con estudiantes que nos consideran como en un escalón arriba. Para nosotras eso, por ejemplo, nos parece inadecuado. ¿Y por qué uso la palabra inadecuado? Porque nosotras nos consideramos al mismo nivel en horizontalidad con los estudiantes, porque también estamos en un proceso de formación. Aunque tengamos algunas otras herramientas construidas, no significa que estemos un escalón arriba y que ustedes estén en inferioridad de condiciones con nosotras. ¿Y por qué lo digo esto? ¿No? Porque puede ser que un estudiante nos diga a nosotras, no, miren, profe, yo no lo veo así, y no me parece, y por qué esto, por qué lo otro, y nos lo fundamenten, y que nos permitan tener otra mirada, como nos ha pasado en otros grupos, o en este grupo. Que nos planteen otra mirada y nosotras digamos, ah, qué interesante, porque eso no lo habíamos mirado nosotras, no le habíamos prestado atención. Entonces, es necesario muchas veces sentirse entre iguales, y allí está esta aceptación y la empatía. No, yo me tengo que sentir entre iguales. Porque si yo pongo en un escalón más alto a otra persona, en realidad no estoy poniendo un escalón más alto a la otra. Me estoy poniendo yo por debajo. Y entonces, la ESI, ¿dónde está la reflexión sobre la ESI allí? ¿No? Y volvemos un poco a aquello que hemos estado trabajando. Si yo pongo en jerarquía a otras personas, una cosa es que haya una jerarquía, porque bueno, nosotras
estamos trabajando y ustedes están estudiando. Y otra cosa es que en el aprendizaje jerarquicemos otras voces y las pongamos nosotras en esa jerarquía y les otorguemos nosotros ese poder. Y nos pongamos en inferioridad en ese poder. Porque finalmente no es la otra persona quien se pone en superioridad, sino soy yo que la pongo en superioridad a la profesora, que digo, no, porque esta es la verdad lo que dice la profesora. Puede ser que nosotras también estemos súper equivocadas, y mañana les digamos, miren chicas, ¿saben qué? Les dijimos esto, y estábamos re equivocadas, nos dimos cuenta que estábamos muy equivocadas. Y entonces, ¿dónde queda? ¿Dónde está esa jerarquía que ustedes pusieron? Se cae, se derrumba. Por eso nosotras decimos que es inadecuado, porque estamos al mismo nivel en horizontalidad con ustedes, porque estamos aprendiendo en retroalimentación. Por eso es interesante escucharlas, sus reflexiones, sus miradas, porque tienen otras construcciones diferentes a las nuestras. Todas las personas lo tenemos. La que quiera hablar, continúa, chicas. Acá estamos compartiendo las reflexiones del Power. Profe, re pesada. Cuando hablan de la maestra Ciruela, ahí me quedo colgada yo. ¿Qué es la maestra Ciruela? ¿Lo explico yo o lo explicas vos, Silvia? ¿Qué dice el resto? A ver. A ver, ¿qué les parece que es la maestra Ciruela? ¿Han escuchado alguna vez esa? Yo tengo entendido, compañera, ¿La maestra que quiere ser? Como que la maestra maestra... que habla. A ver, Yo tengo entendido que la maestra Ciruela está posicionada desde una mirada más conductista, más regida por la autoridad, desde una educación bancaria y desde que su palabra, digamos, es la que vale y existe una disciplina en todo lo que ella transmite. Por eso se pone como la maestra Ciruela o moralina como ejemplo por lo que tenemos. A ver, Cele, que también estaba dando su mirada de la maestra Ciruela. Yo creo que cuando se refieren, está buena la pregunta de Ana, porque yo tampoco la había hecho y por ahí quedó media colgada. Cuando se refiere a la maestra Ciruela, por ahí es la maestra deseable, digamos, el estereotipo de maestra que debe ser, ¿o no? Claro, la maestra Ciruela es esa maestra, la buena maestra. La maestra Ciruela es la buena maestra. Como dice Sol, en algún momento la maestra Ciruela era esa buena maestra que tenía la disciplina, los tiene a todos ordenaditos, si ella dice que silencio hacen silencio, es buenísima, tiene un control del grupo excelente. Esa es la maestra Ciruela en algún tiempo. Pero hoy, ¿cuál es la maestra Ciruela de hoy? La maestra Ciruela es un arquetipo de la maestra ideal, de aquella maestra ideal que se amolda a un sistema social establecido. ¿Cuál es la maestra Ciruela de hoy? ¿Qué sistema social tenemos establecido hoy? Y entonces allí el arquetipo de la maestra Ciruela se renueva, porque es de acuerdo al contexto de vida que estamos llevando. La maestra Ciruela está ligada, como dijo Sol, a un sistema. En ese momento, claro, pero siempre marca un deber ser. A ver, el modelo de. Y nosotros no estamos proponiendo eso. Nosotros decimos que tenemos que estar en equilibrio y constante desequilibrio, que haga que se muevan las estructuras y que se vayan creando nuevas, pero a partir de la situación, de los nuevos paradigmas, del contexto y demás. Y cuando uno ya hace mucho hincapié en un solo modelo, lo que va haciendo es generando otro modelo de deber ser, otro modelo de maestra Ciruela. Entonces, es ahí donde caemos otra vez en lo mismo. Por eso para nosotros que hayan debates acalorados
dentro de lo que sería el curso, dentro de este grupo, estaría buenísimo. Media. Estaría buenísimo, porque la verdad que es lo que buscamos, es entrar en tensión y además es poderse mirar también, ¿no? A ver, nosotros cuando hacemos este análisis a través del Power, es porque de alguna manera les estamos haciendo una devolución general de lo que ustedes han escrito. Entonces, a ver, si nosotros hacemos hincapié en lo colectivo, es porque alguien ha hecho hincapié en lo individual, ¿no? Y bueno, a ver, hasta dónde son mis estructuras, hasta dónde llego yo, hasta dónde considero que esto de estar en constante crecimiento, siempre conociendo más y demás, es algo colectivo y no es algo individual. A ver, si yo digo que lo que tengo que hacer para eso es hacer constantes capacitaciones solamente, no estoy considerando la riqueza que me da la experiencia, ¿no? La riqueza, esto de poder mirar esa experiencia que es colectiva, porque en esa experiencia no estoy solo como docente, sino que hay otros docentes, están las familias, están las niñas, entonces en esa experiencia también estoy creciendo y también estoy de alguna manera renovándome y estoy en constante crecimiento. Claro, a mí me daba esa sensación como que la maestra Ciruela era la que momentáneamente o por una cuestión de espacio y tiempo histórico era aceptada y estaba perfecta. Es como esa señora que mira, los chicos aprenden porque la señora les enseña, pero también es como que los chicos la requieren y todas las familias la reaceptan, entonces como que, y está bueno, eso a mí me pasó con mi hijo, que me acuerdo que todos, estábamos re chochos con la señora, porque los nenes la requerían, excepto uno. Había un niño que no la quería y que su mamá nos decía que él no la quería porque la señora siempre como que no lo dejaba hacer. El niño quería correr, quería gritar, quería golpearse y a él no le gustaba porque en su casa él hacía lo que él quería, entonces como que esa cuestión, y yo digo, pero pensé que el maestra Ciruela nacía de alguna historia en sí, el nombre maestra Ciruela, pensé que venía de alguna anécdota, por eso preguntaba, porque me daba la idea, pero digo, ¿qué será una maestra Ciruela? Creo que sí, tiene una historicidad relacionada a eso, pero la verdad no la tengo ahora en la memoria, la tendría que buscar, pero creo que viene de algún lado, creo que hay algo viene en la historia de eso. No lo recuerdo ahora, si te digo algo seguramente va a ser inventado por mí, no va a ser real, pero creo que sí tiene que ver con eso, pero que es un modelo, como decían las chicas. Y hay otra cosa también que sucede con este esquema de maestra Ciruela, que hoy en el paradigma de derecho, la maestra Ciruela de hoy es esa maestra que como dice Rosa Violante, con los brazos disponibles para no sé qué. Ahí esa frase que yo, cada vez que la escucho que la dicen, me agarra una cosa acá adentro porque yo digo, ahí está la maestra Ciruela. ¿Vieron ese meme que dice, si tu seño te dijo qué filiación política tiene, falló como maestra? Bueno, eso también es una maestra Ciruela. Porque no importa, o sea, porque tenemos que tener una maestra que donde no se sepa si tiene posiciones políticas. Como si las maestras tuviéramos que ser personas neutras. Y yo digo, ¿qué implica la neutralidad? ¿Qué te dice la neutralidad? Entonces, ¿no? ¿Cuántos arquetipos de maestra Ciruela vamos viendo en el cual recaemos o nos recae en el contexto del paradigma actual? Esa reflexión, ese análisis, como que hay que dárselo y posibilitárselo para poder pensar también cómo vamos a llevar la práctica adelante, ¿no? Para eso. Bueno, ¿alguien más quiere
continuar con alguna otra reflexión? Los escuchamos. Si necesitan puedo volver a poner el power, si quieren ir mirando y ver. Yo tengo algo para aportar. Sí, escuchamos. A ver. Con respecto a esto de que las maestras, las docentes siempre están expuestas, comparto totalmente, y pienso que desde ese lugar siempre se las está como apuntando, y justamente como decís vos, tienen que ser neutras porque todo lo que hacen está mal, está mal visto por este estereotipo de que la maestra tiene que ser de determinada manera, y yo creo que nosotros también como alumnas por ahí nos sentimos expuestas, y por eso está este miedo al debate, este miedo también por estas estructuras que tenemos marcadas de que está mal, o de que está bien, o si vamos a decir esto, y tenemos a los docentes, no todos los casos, pero algunos como, sí, como que se sienten por ahí superiores, o nosotras creemos que ellos son superiores, y ahí está ese miedo al debate y a la exposición sí, mi amor, y a la exposición de uno quedar, no sé, perdón, es mi hija que está gritando, pero en lo personal a mí me pasa eso, ahora como que estoy tratando de dejar de lado esos modelos, pero siempre el docente estuvo un paso arriba, digamos, como superior, y nosotros creyendo que él tenía la razón, o él o ella, la razón del saber, digamos, la razón, la única razón, y nosotros aprendíamos de ellos y ellos no aprendían de nosotros. ¿Y yo puedo decir algo? Diga. Me parece re interesante lo que dice Celeste porque me parece que esa es una de las miradas o posturas que tenemos que desaprender de nuestra formación escolar, de nuestro trayecto escolar. Porque si nosotras hoy no podemos correr a ese docente de ese lugar jerárquico, desarmar esta imagen jerárquica que tenemos, me pregunto yo, ¿qué haremos el día que estemos delante de las infancias y nosotras ocupemos ese rol docente? ¿Cómo vamos a hacer nosotros para corrernos de ese lugar jerárquico que también supongo yo que nos pondremos si el día que seamos docentes, ¿no? Me parece súper interesante lo que ella dice como para repensarnos en la posición, en el rol docente. Yo quería... Perdón, Sol. No, digo algo chiquitito. Que por ahí es un ideal este del tema de derribar la jerarquización porque existe. Yo lo viví en carne propia de que uno como alumno es alumno y tiene que obedecer y tiene que callar y no puede cuestionar ciertas cuestiones que están preestablecidas y están en cierto punto disfrazadas. Porque me he encontrado con educadores que 1 de cada 10 quiere cambiar el sistema y otros 9 quieren continuarlos porque lo tienen aprendido y porque en cierto punto es más cómodo. Y el tema de la jerarquización dentro de la institución está establecida, las relaciones de poder son innegables, y nosotros como docentes, no, nosotros como estudiantes perdemos nuestro proyecto de vida si nos oponemos a esas relaciones de poderes, que ya siendo docente, con todo lo que implica el respaldo de estar trabajando, a un docente para el cargo, o es muy difícil que se lo separe el cargo, o no tenga beneficios como el sueldo a la hora de hacer algo mal. A nosotros se nos pone, creo que somos la tabla de los dardos, como estudiantes, porque creo que hay un sistema institucional, educativo sumamente fuerte y arraigado a lo que tanto tratamos de cuestionar. Y está tan sistematizado que cuesta una barbaridad desmenuzar y ver el trasfondo de eso. Pero por eso como educador, como estudiante y futura educadora,
me cuesta entenderlo y es a lo que reniego tanto porque yo mi formación desde jardín, primaria y secundaria, en cierto punto no me gusta a mí la docencia como se ha venido trabajando, pero sí me gusta ver docentes y me encanta cómo trabaja Melina y me encanta cómo trabaja Silvia porque tratan de poner semillita de cambio. Y no solamente ponerlas, sino también abrir nuevas puertas e invitar a los demás a que este cambio se haga realidad, se haga carne en cierto lado, en cierto punto. Pero tampoco podemos negar que hay todo un aparato escolar que se resiste y que trata de disfrazar, de que este cambio está bueno, todo, pero es mentira en cierto punto. Siguen replicando tantas cosas que hay que derrumbar, pero creo que se va de a poco y colectivamente. Qué bueno lo que decís, Sol, con respecto a este lugar que ocupan como estudiantes, porque nosotros lo estamos viendo. Y lo que estamos viendo es que muchas veces hay frases que se aprenden, hay cosas que se dicen, y que a veces carecen de sentido cuando se los lleva a la práctica, ¿sí? O sea, lo que vemos es que lo decimos porque así aprobamos o desaprobamos. Entonces esa fundamentación que hicieron no es real. Y también lo que queremos es que de alguna manera esta estructura tan jerarquizada que se tiene del sistema educativo, que comience a cambiarse. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un director no es más que un compañero de trabajo, que le toca hoy en día el lugar ese para coordinar la tarea pedagógica y administrativa también de una institución. Pero yo tengo que poder fundamentar mi accionar docente y fundamentarlo y debatirlo con otros, ¿sí? Para poder sacar adelante, digamos, el trabajo en función de los derechos de las infancias. Nosotros decimos que tenemos desde 1983 una democracia, pero esa democracia tardó muchísimo tiempo en poder darse dentro de las instituciones educativas. Y acá esto tiene un arraigo muy fuerte, digamos, en la sociedad también, ¿sí? Antes el maestro tenía como, el maestro. Después, dentro de la sociedad comenzaron a tejerse otras políticas y otras cosas, y donde convenía que el maestro sea vapuleado, sea... Hoy en día ustedes como estudiantes tienen que poder fundamentar su práctica, tienen que poder debatir entre ustedes, tienen que poder tomar la mirada del que tengo al lado, que es el que me nutre, el que me construye, el que... tengo que poder saber qué me pasa si el otro me dice algo que a mí no me gustó porque me está criticando el trabajo. A ver, pero no me está criticando el trabajo porque sea yo o porque no le gusta mi cara, sino que está teniendo una visión diferente. Entonces yo tengo que saber, a ver, qué es lo que no me gustó a mí de lo que me dijo, qué es lo que tengo que ver, y si realmente yo tengo bien fundamentado mi posicionamiento, tengo que poder debatirlo en buenos términos, porque después vamos a ir a una institución en donde hay infancias, y además nos vamos a tener que encontrar con algunos directivos que tienen otra mirada, ¿sí? Así que en este sentido está muy bueno lo que trajiste, porque nosotros estamos viendo que hay en esto de el lugar que me toca, me porto según lo que me convenga, y cuando no es así, cuando no debe ser así. No debería, claro. Si uno se maneja con respeto, si uno fundamenta la práctica y además lo hace en función de lo colectivo, deberían ser escuchadas todas las voces.
Un poco lo que dice Sol también me remite a pensar, ¿no?, en esta posición de estudiantes, donde es verdad que el proyecto de vida de ustedes... No, porque es de tu sobre hermana todo, y no te voy a dejar que lo rayes. ahí le voy a silenciar el audio. Romy, la Romy A está Romy, con sí, le voy a silenciar. ¿cómo se llama? El acentito. Sí, le silencié el audio a Romy. Perdón, Romy, Le le decía- silencié. Bueno, lo que yo quería decir de Sol, de lo que dijo Sol, que me parece re interesante este lugar de posición como alumna, como estudiante, que es verdad que el proyecto de vida está ligado, y sobre todo en este último trayecto, último tramo donde ya es cuarto año en la residencia, es como, bueno, la orilla está ahí, estoy nadando las últimas braceadas y ya llego a la orilla y no me estoy ahogando en el medio, y puede ser que pase algo que parezca un tiburón y me vuelva 10 casilleros para atrás, ¿no? Esto que dice Sol, ¿no? Y que ese tiburón sea justamente un profesor o una profesora. Digamos, no es algo que nosotras desconocemos, es algo que conocemos y que sabemos. El sistema educativo, es verdad, está sentado sobre bases autoritarias, sobre esquemas de poder, porque así nació la escuela. ¿Cómo se deconstruye ese sistema de poder? En los institutos de formación docente hay un cogobierno, hay un gobierno de la educación donde tienen los espacios los estudiantes, los egresados, bueno, es un cogobierno. Ese cogobierno también tiene escalas de autoridades y también tiene disputas de poderes. Ustedes piensen que entre los profesores también tenemos discusiones, a veces una reunión de articulación se transforma en un debate sobre perspectivas y modos de ver la vida, que uno dice, bueno, o sea, no vine para esto. Hay profesores que dicen, yo me voy a esta reunión porque al final estoy perdiendo tiempo, qué sé yo, pero finalmente tiene que ver con eso, con que se está construyendo un modo de conocer o de llevar adelante la educación. Como estudiantes, a ustedes, es verdad, como dice Sol, nos cuesta el proyecto de vida, y a los docentes nos cuestan señalamientos. Nunca, nunca vamos a estar en situaciones de igualdad mientras quienes construimos no aceptemos esas condiciones de igualdad que nos igualan. La igualdad está dada en el derecho, es el reconocimiento del derecho, por eso vuelvo a lo que dice Sol, ¿no? Si yo las reconozco como profesora, la profesora Melina Lucero reconoce a los estudiantes como sujetas de derecho, entonces yo reconozco que pueden tener visibilidad en sus voces y que sus voces pueden ser modos de ver la vida y modos de ver las prácticas docentes. Ahora, si yo como docente, esta docente, Melina Lucero, dice, no, las estudiantes no saben nada y tienen que aprender todo, porque no saben nada y porque lo que saben es re poco, ¿qué pasa allí? La persiana del derecho está acá, a medio camino. Porque sí, las reconozco como estudiantes, pero no las reconozco en sus voces y en sus construcciones. Y lo mismo pasa después cuando vamos a los jardines. Ay, estos nenes no saben nada, vienen, no tienen hábitos, no esto, no lo otro. La mirada esa sobre las falencias, sobre lo que falta y sobre lo que construye escalones de autoridad, donde yo soy la que les viene a enseñar y les viene a decir cómo son las cosas, y entonces yo también me la creo, digo, no, porque acá la única que sabe soy yo. La única que puede decir acá críticamente algo soy yo. El resto, nada, son puras pavadas lo que dicen. Y esos lugares hay que poder deconstruirlos también. Yo creo que lo que más cuesta, y nos cuesta a las docentes, es la valentía de decir, pasado el umbral del decir, tomando el impulso de la valentía, hay otra realidad, que es la realidad en la cual la voz es visible y ya no me pasan por encima. Y ese paso se da en la vida, no solamente siendo estudiante, siendo docente, se da en la vida. La vida todo el tiempo nos pone enfrente la disputa sobre la valentía. Como estudiantes, ustedes hoy tendrán que disputar valientemente sentidos. Por eso estamos haciendo este trabajo. Si no, no lo estaríamos haciendo. ¿Entiende? Nos toca a nosotras otros abordajes. Y estos son los abordajes que nos tocan. Aprendernos en cuanto seres políticos, seres sociales, seres culturales. Y en este aprendernos, justamente lo que dice Sol como estudiantes, cómo rompemos, cómo pasamos el umbral de la valentía. ¿Cómo lo hacemos cuando tenemos por delante la disputa de nuestro proyecto de vida? Porque el silencio
también es un acto político, pero el silencio las deja en la oscuridad. Las dejo pensando, ¿eh? Profe, ¿me escuchan? No? Y sí, Ah. escuchamos. También estaba pensando con respecto a todo lo que decían, es que si por ejemplo nosotros en todo, porque yo he leído y he escuchado y también he puesto que con mis compañeras que por ejemplo que nosotras queremos avanzar y trabajar para poder escuchar y poder aprender de nuestros niños en la sala el día de mañana. Entonces creo que para que eso también es importante ya, dando ese lugar en la sala, pero llevándolo adelante, como nosotros decimos, es que vamos a cambiar ese lugar en el que se pone al niño como estudiante y como que no tiene contenido. Yo creo que partiendo de ahí sería importante empezar a hacer el cambio, ¿no? Sí, yo digo que es aquí y ahora, es ya, es ya. Si nosotros como estudiantes no tenemos esa valentía de poder construir con el otro, de aceptar la mirada del otro, de poder debatir, de poner en tensión con mi compañero, aunque sea un igual, va a ser muy difícil ir a una sala teniendo todo ese bagaje teórico, pero no construido en la práctica, y hacer esto que vos decís, escuchar las voces, poder respetar la cultura. Es difícil, es ya, es aquí y ahora. Es como en el teatro, ¿no? Te toca actuar. Y te toca actuar ya. No podés esperar y dejar el escenario vacío. Qué silencio. Entre compañeras no sería tanto el tema de poner en tensión o hacer un debate, pero yo, por ejemplo, en lo personal, como decía anteriormente, me costaría mucho hacer un debate con algún profesor y tener que dar mi punto de vista teniendo ese miedo de que el profesor capaz que diga, bueno, no me parece y listo, te desapruebo y te fuiste, no sé, de materia, porque no todos los profesores, como decía Sol, dan el lugar como lo hacen ustedes a que nosotros podamos expresarnos libremente y no ser juzgadas, ni decir esto está bien, esto está mal. Sigue pasando que hay profesores que nos intimidan, entonces nosotras con las chicas hablamos mucho en los grupos, que muchas veces nos vemos perjudicadas y ni siquiera tenemos la valentía de poder decir al profesor, no sé, profe, esto nos parece que no está bien, o podés fijarte tal cosa. Como alumnas, nosotras muchas veces dialogamos que hay cosas que no las decimos por miedo y nos vemos perjudicadas y vemos que nuestros derechos por ahí no se tienen en cuenta. Y yo en lo personal me hago cargo que muchas veces me da cosa decirle a algún profesor porque no siento que me dé la confianza para hacerlo. Claro, es comprensible, digamos, los temores, pero yo les digo una cosa que cuando empecemos a mirar las propuestas, las planificaciones y las propuestas, no se van a poder quedar calladas, chicas. El ejercicio lo tienen que empezar a hacer de ahora. Nosotros más vale que vamos a respetar los tiempos de ustedes, porque son los tiempos que ustedes necesitan, los que necesita cada persona, pero sí piensen que la primera experiencia de debate desde paradigmas y teorías va a ser cuando ustedes presenten sus propuestas didácticas. Y la mejor herramienta para defenderse es el conocimiento. Y no, con esto no digo que se tengan que leer todos los libros, que tengan que tener, sino que es el conocimiento de aquello que en mí es una fortaleza. Si yo sé que esto que estoy haciendo tiene este fundamento teórico, tiene esta mirada,
y el profesor tiene otra mirada que no concuerda con la mía, y entonces, ¿qué es el conocimiento que tengo que poner allí? ¿Qué es lo que para mí, yo, Melina Lucero, persona individual, en mi cabeza, para mí el conocimiento que tengo que tener es el de tomar lo mejor de eso que a mí me pone en tensión. Yo he discutido con muchos profesores, porque tenemos diferentes miradas. Los podemos asegurar con Silvia, discutimos con profesores porque unos miran de un lado, otros miran del otro, nosotras, bueno, que muchas veces queremos que miren como miramos nosotras, porque también así somos, ¿no? No vamos a negar lo que somos. Nosotras queremos que todos miren desde este lugar. Está bien, por ahí discutís. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Decimos, uy, pero ves que lo ven desde otro lugar, que al final es otra mirada, que al final esto, qué sé yo, qué sé yo. Y finalmente lo que decimos es, bueno, ¿qué es lo bueno que retomamos de acá? ¿Qué es lo bueno que sacamos de esta discusión? ¿Qué es lo que nos aporta? ¿Qué es lo que fortalece? ¿Qué me permite crecer? ¿Qué me permite mirar esto? Ese conocimiento, yo creo que es una construcción que hay que darla, y que es una fortaleza, y que es una habilidad social. Por eso vuelvo a la de la ESI, por eso les dije hace un rato la ESI. Porque es una habilidad social poder asumir como conocimiento una fortaleza. Yo puedo discutir un montón con una persona que piensa diferente, pero ¿puedo en esa discusión tomar algo que valide, que me sirva? Qué ejercicio difícil, ¿eh? Porque lo primero que tengo que hacer es correrme de que esa discusión es personal. Primero tengo que decir, bueno, yo no estoy discutiendo si soy linda o fea, estoy discutiendo ideas. ¿Qué de sus ideas me pueden dar un aporte para seguir la reflexión de lo que estoy haciendo? ¿Con qué me quedo? Y no me quedo con, ay, no me gusta como me lo dice, porque como me lo dice me molesta, y sí, porque cada persona tiene un modo de decir, y nosotras también tenemos modos bastante jodidos de decir, ¿eh? Con Silvia las dos, cuando nos hemos puesto muchas veces pesadas, densas, tenemos modos jodidos de decir las cosas. Es una realidad porque nos pasa a todas las personas. Ahora, si detrás de ese modo hay algo que me interpela y que me lleva a pensar y que me mueve una estructura, tengo que poder pensar que eso es algo que puedo tomar. A ver, ahí en el chat hay algo. Y entonces ahí voy a ese conocimiento, el conocimiento de las fortalezas. ¿Cuáles son sus fortalezas? Piensen en cuáles son sus fortalezas. Y desde ese lugar empiecen a ver cómo vienen esos aportes. A ver qué dice el chat. Espera que estoy. Dice, muchas veces, Romina es, ¿no? Romina, no es Romina Gramajo, Aravena. Muchas veces esas relaciones de poder sí lo vemos así. Se da entre pares también. Es como si se repitiera un patrón y en muchos casos hay alguien que toma ese poder y no deja en muchas ocasiones actuar al otro. Hemos visto muchos ejemplos. En lo personal me cuesta a veces correrme de mi lugar para poder apreciar los aportes que el otro puede brindar. Qué bueno reconocerlo. Ahora, yo pregunto, ¿es el otro el que toma el poder o soy yo que le estoy delegando un poder? Yo he aprendido que, bueno, el tema del poder, que el poder es asignado por nosotros mismos hacia el otro. Y que también entra en juego mucho la colonialidad del saber, porque uno piensa que su saber es el que tiene que primar, que es el que está bien. Y por ahí si nos paramos desde esa colonialidad no podemos ver cómo ve el otro y no nos permiten la retroalimentación. Por eso siempre, al menos yo, he hecho un ejercicio de que yo sé una cosa y por ahí lo que yo sé no concuerda con el otro, pero tengo que dejar ese espacio en saber que yo puedo estar equivocada como cualquier otra persona y que lo que me dice el otro algo me tiene que dejar. Ya sea lo mínimo, algo me tiene que dejar porque es como que si no, no te sirve vincularte con los demás, si no puedes retroalimentarte, ya sea de algo positivo o negativo, es como entablar un vínculo vacíos.
Por eso siempre el tema de la colonialidad del saber, que lo trabaja mucho Nilda en su espacio Interculturalidad está, me hizo entender eso, de que uno piensa que su saber es el que tiene que primar, y no siempre tiene que primar un saber. Si estamos hablando de que el saber es colectivo también. Exacto. Y se construye, y así como se construye para un lugar, se deconstruye para otros lugares también. Es la dialéctica, el círculo dialéctico del saber. Está muy buena esta discusión, sobre todo en estos días, en donde en las escuelas, en los jardines, en toda la provincia, se ha dado un gran debate sobre si seguir en la virtualidad o hacer como dijo el gobierno, volver a la presencialidad, cuidada, entre comillas, porque no estamos en situación. Nosotras como profesoras sabemos que muchas veces hemos estado en clases y nos han dicho, me retiro porque tengo un familiar muy mal, o me pasó esto, y no han sido pocos los casos. Y se ha utilizado el poder, digamos, jerárquico, primero desde el consejo, la bajada hacia los directores, y los directores, algunos que no tienen posicionamiento y que lo único que piensan es en cuidar su lugar jerárquico, intiman a sus docentes a volver. Si no estuviera construida esta mirada del colectivo, del debate, muchos hubiesen vuelto, y yo no sé qué sería de aquí a 2 semanas, no sé, pero se ha construido bastante en cuanto al debate colectivo docente. Entonces, si bien hay quienes sí están poniéndoles inasistencia, no en esta localidad, sino que conozco en otras localidades a sus docentes, que tienen herramientas para defenderse, pero en la mayoría han llegado a acuerdos de seguir en la virtualidad, seguir trabajando para cuidarnos desde otro lugar. Entonces, fíjense ustedes cómo pudieron vencer esa barrera de las jerarquías, ¿no? Cómo de alguna manera, sí, el sistema está hecho de una manera y está implementado desde el poder político de una manera que nosotros tengamos que obedecer. Pero para nosotros el trabajo docente es horizontal, es colectivo y es colaborativo. Entonces así es como podemos arribar a los mejores procesos, digamos, de construcción. Bueno, no sé si alguien más quiere que volvamos a mirar alguna cuestión del Power. Yo para decirles que 1:30 podemos hacer un corte, podemos tomarnos unos 15 minutos, si quieren necesitan pararse, preparar el mate, lo que sea, y volvemos a conectarnos, o podemos continuar con lo de la hoja de ruta, pero yo calculo que lo de la hoja de ruta nos va a llevar por lo menos 45 minutos, como mínimo. Igual me reinteresa, digamos, lo que se está hablando, porque está bueno para empezar a abrir otras reflexiones, y también otros modos de vincularse entre ustedes, como compañeras, porque lo que se viene ahora es trabajo colectivo, lo que se viene de ahora en adelante. Entonces quizás haya que empezar a pensar de manera colectiva cuáles son las cosas que nos suceden a nivel grupal, que por ahí tenemos que empezar a mirarlas, tenemos que empezar a poder reflexionar sobre esos lugares en los que ponemos a las profesoras, a las compañeras, por qué les ponemos eso, como dice Sol, ¿no? ¿Por qué asignamos ese poder a ciertas personas y por qué nos asignamos a nosotras muchas veces lugares en los que no estamos siendo valoradas ni siquiera por nosotras mismas? Entonces esa reflexión, como les dijimos cuando empezamos a transitar el seminario de ESI, muchas veces nos lleva a molestias, a dolores, porque no es fácil reflexionar sobre cosas que transitamos, pero son necesarias al momento de pensar que después tenemos que trabajar con un otro, con una otra, que quizás no me llevo tan bien, como nos ha pasado en los jardines. Me toca coordinar un acto con fulana, no me llevo para nada. Es más, ni siquiera nos saludamos en la entrada.
Llegamos así, hola, ¿cómo andás? Bien, listo, chau. Pero resulta que me toca coordinar un acto. Sí, por ahí yo quería hacer mención de esto de la zona de confort, ¿no? Muchas veces es mejor ceder espacios, dejar hacer, no incluirme ni presentar ningún tipo de opinión, porque de esa manera yo me quedo en una zona de confort en que no me molesta ni molesto a nadie. Y en realidad esa zona de confort en algún momento empieza a molestar a todo el mundo. Y ese es el problema, que se empiezan a generar espacios viciados de conductas que no están buenas y que para nada favorecen los derechos de nadie. Por eso también hay que cuestionarse a veces ese lugar en el que nos ponemos, en el que nos ubicamos. Es una posición, y es una posición política. A mí en lo personal me cuesta mucho como el poder verme como docente, y me cuesta mucho siento en realidad que todo lo que siempre debato, digo y demás, como que no tiene tanta validez, como que a veces no confío en mi conocimiento. Entonces, es como que siempre me siento estudiante. No puedo como correrme de ese lugar y decir, bueno, estoy a nada de ser docente, por ejemplo. Eso por un lado. Y por el otro lado, esto de es como la frase que decía Silvia, de estar en el teatro y tener que actuar porque no queda otra, también nos atraviesan factores que traemos en la formación que hacen que uno no actúe. O sea, no porque no quiera, o no porque no sepa, o no porque, no sé, lo que fuese. O sea, si no lo hace es porque probablemente ya lo hizo y no le fue tan bien. En ese caso, por ejemplo, a mí me cuesta mucho debatir en el sentido de poder traer una idea y que ambas partes digan lo que piensan, porque tuve una muy mala experiencia en la que no pude debatir, entonces desde ahí es como que no sé si estoy del todo preparada. Sí, yo creo que muchas veces pasa que las malas experiencias nos marcan desde un lugar que nos anulan, ¿no? Como dice Karen. Creo que a veces una transita una mala experiencia y te anula a la posibilidad de pensar de que no siempre vas a tener esa mala experiencia. Y solamente podés salirte de eso cuando apelás a la valentía, como yo digo, ¿no? Pero hay que tener mucha fortaleza para eso, porque también hay que romper con un esquema en el cual me sentí dolida. Entonces yo no me quiero exponer de vuelta a que me lastimen, entonces no lo voy a hacer. Pero a la vez me pierdo de poder sentirme a mí misma que puedo con algo, me pierdo esa posibilidad, me la niego a mí misma. La invitación siempre acá es a animarse y a ser valientes, porque miren, el año pasado, yo les voy a decir esto, el año pasado, con las residentes, cuando empezamos a pensar la propuesta, no había en perspectiva posibilidad de pensar una práctica en el contexto de pandemia que estábamos atravesando para esta misma fecha del año pasado. Y cuando nos conectamos con las estudiantes y les presentamos la propuesta de la residencia, ellas quedaron como, pero vamos a poder hacer eso? Nosotros les dijimos, miren chicas, acá se trata de ser valientes. La que se sube a este barco, a este tren, es por valentía. Y acá o nos caemos todas o nos salvamos todas. Pero no queremos que ninguna quede dando vueltas. Bueno, está Emilce acá que puede decir que tuvimos varias reuniones así donde estábamos como, bueno, con más miedo que valentía. ¿Qué pasó? Que tuvimos que dar un paso de valentía, que fue
hacer la práctica en contexto virtual, donde no sabíamos nada, y encima no podíamos ni siquiera salir a la calle. Porque era, ¿se acuerdan cómo fue la primera parte? La fase 1, encerrados, no podíamos salir a la calle, en el horario que nos permitían salir a comprar le llevamos un cuadernillo a una compañera. Entonces, yo creo que ahí hay una cosa que tenemos que tener en claro. Que quien tiene que darse la oportunidad es una misma. Disputar la oportunidad a otros es mirar la cosa desde la meritocracia, ¿no? Esto de decir, yo me lo gané porque yo se lo disputé. Yo me lo gané porque me di la oportunidad. Y no es mérito, sino que es valentía. Yo tengo que ser valiente, lo suficientemente valiente para darme una oportunidad. Porque las oportunidades están aquí, allí, están en todos lados. Quien se tiene que dar la oportunidad soy yo mismo. Y en eso también la oportunidad de construir conocimiento colectivo es acá. ¿Cómo hacemos para salir de ese lugar? Y tendremos que sostenernos entre todas. Y ahí apelamos a la empatía, a la solidaridad, a lo que es el trabajo colectivo. Sostenernos entre compañeras es eso. Es poder decirnos unas a otras, bueno, a ver, ¿cómo puedo ser puente, cómo puedo ser sostén para una compañera que está con dificultades, que está transitando, que le cuesta, no sé, que le está costando un montón, o que le cuesta leer los textos porque no tiene tiempo, porque no puede, porque llega cansada del trabajo, tiene los niños, las niñas de su casa, no puede? ¿Cómo vamos a sostenernos, tejer redes de sostén entre estas mujeres estudiantes que están disputándole a la vida una oportunidad? Entonces nadie acá en este grupo va a disputar una oportunidad sola, lo va a disputar en el colectivo, en esta trama que se está construyendo de manera colectiva. Para eso tenemos que empezar a mirarnos entre iguales y a sostenernos de manera colectiva. Cuando nosotras no nos dicen las cosas que les suceden, nosotras no las sabemos porque no podemos adivinarlos, y menos a través de una pantalla. Sinceramente, en la presencialidad nosotras veíamos a un estudiante y decíamos, no, che, le pasa algo. A ver, hablemos porque le pasa algo. Acá en la pantalla, a veces estamos con las cámaras apagadas y ni siquiera nos vemos, no sabemos cómo están del otro lado. Y entonces acá sí o sí tiene que mediar la palabra. Sí o sí tengo que poder decir, mira, profe, yo hoy no me siento bien, estoy acá en la clase porque quiero estar, pero no me siento bien ni siquiera para hablar ni para pensar. Pero si no nos lo dicen, nosotras no lo sabemos. Y esto es también el gran paso que hay que dar, en el cual nos tenemos que comunicar entre nosotras desde los modos humanos, ¿no? Humanizándonos, humanizar la pantalla. Justamente para eso, para lo que dice Karen, poder superar esa etapa en la cual tuve una mala experiencia, pero puedo generar una buena experiencia, puedo tenerla, y me lo merezco porque me estoy dando la oportunidad. ¿Y cómo lo voy a lograr? Con otras personas. Si lo podemos lograr acá, para nosotros va a ser fantástico, ya es ganancia, ya ganamos todas acá. En ese sentido, bueno, humanizar la pantalla, ¿no? Yo agradezco este espacio, profe, porque la verdad que venimos transitando un año difícil y para mí se me hizo muy difícil acoplarme nuevamente a un grupo y la verdad que me encontré con personalidades y una predisposición de mis compañeras de estudiar, de debatir en el grupo que tenemos de estudiantes, y me siento re cómoda y me re gusta, y aparte de que los profesores incentiva esta iniciativa de que en estos momentos nos sostenemos y salimos adelante entre todas, porque de modo individual es imposible. Me parece sumamente valorable que se disponga un espacio para dejar este mensaje, y también es un mensaje de aliento, porque por ahí cuesta tanto sostener esta virtualidad, el afecto, la humanidad, cuesta sostenerla. Y por ahí que nos recuerden es un empujoncito más para allá. Así es, Sol, porque el vínculo pedagógico no es un vínculo vacío, es un vínculo afectivo también.
Nadie puede enseñar aquello que no puede ser transmitido con amorosidad. Y nosotras no generamos solo un vínculo de aprendizaje, generamos un vínculo afectivo. Y bueno, hay caminos. El camino que nosotras optamos con Silvia es este, de humanizar la pantalla. Habrán otros caminos, no los conocemos, por ahora. Chicas, son y 28. ¿Quieren que paremos 15 minutitos para prepararnos un matecito o algo y volvemos? Y ya hacemos la hoja de ruta, ¿les parece? ¿O quieren que sigamos? Yo, como a ustedes les parezca. A ver. No sé qué dicen. A ver, yo voy a leer el chat. Que dice, gracias, profe, estoy bastante, Romina, otra vez, dice, estoy bastante conmovida por sus palabras y me llama también a la reflexión sobre mí misma. Digo esto porque me cuesta hasta el día de hoy superar frustraciones pasadas, como observo también que les pasa a algunas de mis compañeras. Mil gracias. Y Marcia avisa que se le cortó internet. Eran 2 o 3 que estaban sin internet. Bueno, suele suceder. Perdón, había dejado la llave puesta en mi casa y no podía entrar nadie. Yo opto por seguir, pero bueno, todo depende de las chicas. No sé si quieren levantarse un ratito, o estirar los brazos, las piernas, y después seguir, o... Yo no tengo problema también, si seguimos ahora, está bien. Sí, se puede seguir mejor, profe, así hacemos todo de una. Acuérdense que quienes no dicen nada, le dan el lugar a los otros a que opinen por ustedes, así que... El que calla otorga. Yo sí necesito tiempo para preparar el mate. Ahí vengo. Sí, yo Yo también. también me igual, paro para ir 5 al baño. minutitos. Yo opto, Bueno, opto por el recreo porque me voy a ir a preparar el mate, yo también. bueno, 10 También minutos. 10 ¿Les minutos. parece? 10 minutos. ¿Nos salimos de la clase o quedamos? Podemos, si ustedes quieren, si quieren salir y vuelven a entrar, no hay problema. Yo dejo abierta la Ah, bien, me quedo entonces. sí, por ahí las que están con datos conviene que salgan y vuelvan a entrar para que no los consuma. Y mientras esta queda abierta. Volvemos en 10 minutos.